Isaías capítulo 26, Isaías 26:20, la escritura nos dice este versículo muy alentador. Isaías 26:20, anda pueblo mío, dijo Dios, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Señor, te damos gracias porque nos das tu preciosa palabra para poder reforzar nuestra íntima relación contigo. Padre amado, te damos gracias porque podemos estar esta mañana en el templo, algunos de los hermanos, de las familias y algunos otros hermanos conectados a través de internet. Te pido, mi Señor, para que en estos minutos próximos el diablo se mantenga muy lejos de nuestras vidas y de nuestro medio para poder estar concentrados y no perder la atención a tu palabra. Anímanos, Señor. Te ruego que vengas a consolar el corazón atribulado. Te ruego que vengas a traer tranquilidad y reposo al corazón afligido. Te ruego que vengas a traer tu gracia suficiente para venir a fortalecer, Señor amado, nuestras debilidades físicas. Ven a sanar el corazón adolorido y ven a animarnos, Señor, con el poder de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Le dijo Dios a su pueblo, quédate en casa. Es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo. Vienen problemas, vienen tribulaciones. Hay situaciones que van a estar ocurriendo alrededor tuyo, les dijo Dios. Anda, pueblo mío, enciérrate. Le dijo, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas y no salgas. Mantente escondido, resguardado un poquito, dijo Dios, por un momento. Entre tanto pasa la crisis o la indignación. Esto nos hace pensar, hermanos amados, que Dios tiene cuidado de los suyos, que Dios se preocupa por su pueblo. Anda, pueblo mío, le dijo Dios a los suyos. Anda, apresúrate. Tienes algo que hacer. Tienes una vida por delante. Tienes años, tienes fuerza, tienes salud y quiero resguardártela y protegerte un poco más porque viene la indignación, vienen tiempos difíciles, como declaró el apóstol Pablo. Vienen tiempos de carencia, de enfermedad, vienen tiempos de sufrimiento. Salomón lo expresó de esa manera, todo tiene su tiempo. Así que Dios dice, en verdad, te lo digo, dice Dios, en serio, entra a tu casa, entra a tu aposento, enciérrate por un momento, entre tanto la indignación pasa, porque debes de protegerte. Yo te rescaté, yo te redimí y quiero que tú lleves a cabo el objetivo con claridad en ese mundo y en tu medio ambiente, en tu sociedad, en tu comunidad. Lo que yo quiero que tú desarrolles en medio de ello, en tu familia, en tu iglesia, en la comunidad, en el círculo laboral. Hay algo que debes de llevar a cabo, pero necesito que te resguardes por un momento, que no hagas nada. Escóndete un poquito por un momento. El Señor Jesucristo tomó la misma idea porque pues en la Trinidad y en la divinidad, en el Antiguo Testamento, cuando expresaron este versículo, estas palabras o esta idea, a través del profeta Isaías, Jesucristo la vino a confirmar en Mateo capítulo 6, que ya leímos. Jesucristo dijo, entra en tus aposentos, y nos da un detalle más, para lo cual Dios dijo a través de Isaías, ¿para qué debes de quedarte en tu casa? ¿Para qué debes de encerrarte en tus aposentos el tiempo que sea necesario, el tiempo que sea suficiente? Jesucristo dijo, entra en tu aposento y cierra la puerta tras ti y ora a tu Padre que está en lo secreto, porque tu Padre que te oirá en lo secreto te va a recompensar, te va a responder y va a glorificar su propio nombre en público.
Así que la idea, hermanos, de Dios a través del profeta en este versículo 20 del capítulo 26, donde le dijo, entra en tu aposento, pueblo mío, en tus aposentos y cierra las puertas tras ti. ¿Sabe qué era lo que le estaba diciendo a su pueblo? Entra, quédate en tu casa porque vienen tiempos difíciles. Ahí encerradito, ahí encerradita, ahí confinado el tiempo que sea necesario, busca el rostro de Dios. Es lo que Cristo vino a complementar. Cierra tras ti tus puertas y ora a tu Padre. La oración, hermanos, nos lleva hasta la misma presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios es vital para poder sobresalir y para poder sobrevivir en un mundo tan hostil en todos los sentidos. En el mundo tan hostil me refiero por el pecado, me refiero por la presencia del demonio, del diablo y los espíritus caídos, pero también el mundo hostil por tiempos complicados de enfermedades, de pandemias, de pestes o de pestilencias que se presentan en un momento dado. Así que la respuesta a muchos hermanos, amados y muchachos, la respuesta a tiempos difíciles para el cristiano y para cualquier persona es la presencia de Dios. Le dijo a su pueblo, anda, pueblo mío, resguárdate por un tiempo indefinido, porque viene la indignación, viene la crisis, viene la confrontación con la enfermedad, con el pecado, con las malas influencias satánicas. Vienen tiempos difíciles, la indignación, y entre tanto, esta transcurre y pasa. Quiero que estés en mi presencia. Quiero que tomes tiempo para que cierres tras ti tus puertas y entonces te comuniques conmigo y entres hasta mi misma presencia. ¿Se acuerda cuando Moisés tenía cierta incertidumbre y no estaba completamente seguro de cómo le iba a ir en el desierto o cómo le iría, porque ya estaban en esa largo peregrinar de poco más de 40 años, desde que salieron de la esclavitud de Egipto hasta que tomaron la tierra prometida que Dios propiamente les prometió justamente a los patriarcas? Así que en esos 40 años ya estaban en el desierto, Dios le había dado las leyes, los mandamientos a Moisés, al pueblo a través de Moisés, y ya Aarón se había revelado en su ignorancia y había hecho construido, elaborado, más bien fabricado, ese becerro de oro y Dios estaba molesto, Moisés estaba decepcionado y le dijo Dios a Moisés, agarra al pueblo que tú sacaste de Egipto y síguele porque hay que continuar. Dios estaba molesto. Dice, mi pueblo, dijo Moisés, que no es tuyo. Yo ni quería venir. Yo no sé qué más vaya a suceder, le dijo Moisés a Dios ahí en Éxodo capítulo 33. No sé qué más nos vaya a suceder a ti y a mí en el transcurrir de llevar a toda esta congregación a la tierra que fluye leche y miel. Yo sé que habrá bendición cuando lleguemos, pero entre tanto, ¿qué vamos a hacer? Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Voy a ir contigo. Yo literalmente estaré frente a ti. Y dice la Biblia, hermanos, que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y dice que a partir de esa situación, hermanos, que sucedió con Aarón, que causó gran controversia en el pueblo por haberse inclinado y escuchar la voz del pueblo cuando creía, Moisés ya se nos quedó allá y Josué también, pues allá los mataron, quizás una bestia del campo, del monte allá arriba se los ha de haber comido. Así que pues necesitamos adorar a alguien, dijeron, pues haznos un Dios, dijeron, y Aarón dijo, pues vamos a hacerlo. Cuando ya sucedió toda esa situación, el tabernáculo de reunión, hermanos, estaba dentro del campamento. Todas las tribus estaban acomodadas de cierta manera que Dios le dijo a Moisés, aquí se van a acomodar estos, acá la otra tribu, así estaban las 12. Y en medio estaba el campamento, en medio del campamento estaba el tabernáculo de reunión donde hacían los sacrificios y holocaustos. A partir de lo de Aarón, Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, mi presencia irá contigo y te va a dar descanso, pero quiero que hagas algo, saca el tabernáculo de ahí. Mi presencia no puede estar con ese tipo de gente, rebeldes.
Entonces le dijo, toma el tabernáculo, deshazlo, dile a los levitas que tomen el tabernáculo, lo desarmen y lo armen fuera del campamento. Y fuera del campamento, dice la Biblia, que entonces la presencia de Dios se hacía latente con Moisés. Y Moisés, cuando Dios quería hablar con Moisés, todo el pueblo, dice la Biblia, que se le quedaba viendo a Moisés porque tenía que salir y tenía que caminar Moisés varios metros allá donde estaba el tabernáculo de reunión. Todos los días iba y venía, varias horas al día. Y la nube o la lumbrera lo miraban todo el pueblo. Así que todo el pueblo miraba cuando Moisés hablaba con Dios y cuando Dios le decía, ven Moisés, quiero que vengas a mi presencia. Así que Moisés tomaba fuerza y tomaba ánimo con la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Quiero compartirles, hermanos, en esta mañana 3 características de la presencia de Dios. Vamos a mirar en su palabra, en la Biblia, en el Salmo número 16, Salmos 16, 11, cómo el salmista describe enfáticamente y muy claramente una verdad de la presencia de Dios. Salmos 16, 11, Salmos 16, versículo 11, dice la Biblia, porque no dejarás mi alma en el Seol, perdón, estoy leyendo el 10, el 11. Salmos 16, 11, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia, dijo David, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabe qué estaba expresando David, hermanos amados? Estaba expresando que en la presencia de Dios podemos encontrar gozo. En la presencia de Dios podemos encontrar gozo. Dijo, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Podemos entender, hermanos, este versículo, que David estaba imaginándose que cuando estuviese en la presencia de Dios, es decir, en el cielo, pues todo iba a ser completamente diferente aquí en la tierra, y lo va a ser y lo es. Pero él no podía afirmar algo que no había vivido o que Dios no le había revelado. Pero sabemos, hermanos, por la biografía que la palabra de Dios nos presenta acerca de David y por el libro de los Salmos que le escribió David propiamente, sabemos que David todos los días, hermanos, se levantaba muy de madrugada para encontrarse con la presencia de su Dios. El mismo Dios que usted y yo tenemos. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, le decía David a Dios. Así que David había encontrado, hermanos, y había experimentado que frente a la presencia del Señor hay plenitud de gozo. La presencia de Dios, hermanos, produce gozo en la persona. No únicamente hablamos de la presencia de Dios en el cielo, sino de la presencia de Dios buscada, anhelada por cada creyente aquí en la tierra. Buscar el rostro de Dios a través de la devoción, de la comunión y de esa relación tan íntima y estrecha que el cristiano debe tener y desarrollar con el Señor, con Dios. ¿Se da cuenta cómo David describe? Dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. Dice, en tu presencia he encontrado, he descubierto, he vivido día tras día que en tu presencia existe, brindas, otorgas, me obsequias la plenitud de gozo. ¿Se da cuenta? Hay un adjetivo que está calificando el gozo de Dios. Ese gozo es plenitud de gozo. David estaba, hermanos, completamente seguro que cuando se encontraba en la presencia de Dios, no solamente encontraba pues una alegría de ánimo, contentamiento, sino que era algo más, mucho más allá, mucho más profundo que sencillamente un contentamiento, un alegrarse. El gozo, hermanos, es más que una alegría del ánimo. El gozo es la complacencia en la posesión o en el recuerdo o de la esperanza que se tiene. Eso es el gozo. Gozo, repito, es la complacencia que se tiene en la posesión. Es decir, nosotros no estamos, no tenemos a Dios como posesión. Dios se ha posesionado de nosotros, quiero decir.
Así que nosotros somos posesión de Dios, y el hecho de saber que le pertenecemos a Dios, eso causa complacencia absoluta y total dentro de nosotros, y no solamente por recordar que somos hijos de Dios, recordar o estar esperanzados y tenemos la seguridad de la salvación, de la vida eterna, eso causa gozo. Pero David decía, no solamente es un gozo, es plenitud de gozo. Plenitud, hermanos, significa totalidad, integridad, o también se entiende como la cualidad de pleno. Todo. En tu presencia, dijo David, yo he experimentado que cuando yo me levanto temprano y entro a la presencia de Dios de una manera espiritual, y me arrodillo y te clamo y medito en tu palabra, en lo que existía de las escrituras en aquel entonces, y voy estrechando mi intimidad en cuanto a mi relación con Dios, he descubierto que estar en la presencia de Dios me ha generado plenitud, una complacencia en Dios que no me lo ha producido nada ni nadie en este mundo. ¿Qué es lo que le genera a usted, hermano? No solamente alegría, sino gozo, pero un gozo completo que nos satisfaga. ¿No le ha sucedido, hermanos, en ocasiones? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque a todos nos pasa. Que estamos comiendo y decimos, ¿qué más hay? Ya no hay. ¿Cómo que ya? No, ya no. Pero allá sí, pero no hice comida. Eso es para la noche o para mañana, pero tengo hambre. No, pero ya se acabó. No. Hace tiempo fuimos a una taquería y estábamos bien hambrientos, ¿no? De repente se les acabó el aguacate en la taquería. Pues no le hace, denos los tacos sin aguacate. ¿Saben qué? Se nos acabaron las tortillas. Pues un taco sin tortillas, pues no es taco. Pues échenos la carne en el plato, no importa. Oiga, pero se nos está acabando la cebollita también y el cilantro. No, hombre. Oiga, qué decepción, pero pues traigan lo que haya, ¿no? Pero terminó uno, hermano, sí, se quedó uno insatisfecho. ¿Por qué? Porque no se satisfizo completamente uno. Cuando uno entra a la presencia de Dios, hermanos, no es así. Hay plenitud de gozo. Se siente uno lleno, satisfecho en la presencia de Dios. No hay nada que pueda competir frente a la presencia de Dios. Así que el salmista David, hermanos, había experimentado en su relación íntima con su Dios, que en la presencia, cuando llegaba de manera espiritual a la presencia de su Dios, encontraba plenitud de gozo. David se apasionaba, se levantaba cada mañana en la madrugada para acercarse a Dios, razón por la cual, amados hermanos, David pudo sobreponerse y pudo sobrevivir a cada experiencia que iba surgiendo a su vida. Es increíble, hermanos, cada día, el día que vivía David antes de ser rey, y con mayor razón cuando fue rey. Lea el libro de los Salmos que estamos meditando en la semana. Es increíble, hermanos. Todo lo que, ¿cómo decía? Si no le llovía, le tronaba. ¿Cómo dice el dicho? Pues no me acuerdo, ¿verdad? Era increíble cómo le llegaba un asunto y otro asunto y otro asunto y otro asunto, y cuando no era la gente externa a su alrededor, pues era él mismo su carne. Pero mire, gracias a que David, a pesar de todo ello, tenía encuentro con su Dios día tras día, mañana tras mañana, se postraba en el suelo y clamaba el nombre de Dios y buscaba el nombre de Dios y meditaba en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus atributos, en su carácter, en su naturaleza, y la presencia de Dios estaba con David, y eso fue, hermano, lo que generó la presencia de Dios en la vida de David, para que David no desmayara. ¿Y sabe qué? Para que no se suicidara. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Prefiere irse por la puerta falsa y decir, voy a huir de los problemas, de las situaciones, de las deudas, de los contagios, y prefieren quitarse la vida. Se necesita más valor para hacer eso que para afrontar el resto de la situación, el resto de nuestra vida. Mire, David ya se hubiera quitado la vida, le hubiera dicho a alguno, a Joab, oye, encájame la lanza y hazme mátame, porque ya no soporto esta. No, era una vida difícil de David, pero la pudo sobrellevar, hermanos, porque la presencia de Dios en la vida del creyente produce gozo.
¿Sabe, hermano? Los cristianos no tenemos por qué andarnos quejando que, ay, ya me enfadé de estar en la casa. Dele gracias a Dios, hermano, que está encerrado en la casa y no está encerrado en el hospital. Váyase de la casa, están en la recámara, pues váyase a la sala. Y luego váyase al baño, luego a la cocina, luego al recibidor, luego al deck, luego salgas al patio, luego metas, luego al carro. Debemos de cuidarnos, ciertamente, vamos saliendo, ¿verdad? Y vamos al mercado y vamos al banco y vamos a hacer lo elemental, lo básico, pero no debemos de exponernos. Hay que dar gracias a Dios por la protección que Dios nos ha dado. Y si nos llegamos a contagiar, que Dios libre a los nuestros, pero que Dios nos ayude a salir adelante. En la presencia del Señor, hermanos, hay plenitud de gozo. El Señor está diligente, hermanos, para ampararnos, para favorecernos, para defendernos cuando estamos en necesidad y cuando estamos en situaciones. La presencia del Señor es lo que nos mantiene a flote, si me permite la expresión. En el Salmo número 63, versículo 1, Salmo 63, 1, dice la Biblia: Dios mío, eres tú, dijo David, de madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Por eso te busco. David se está refiriendo en sentido metafórico, ¿verdad? En la escasez, en tierra seca, hay agua árida, donde hay pura sequía y no hay el elemento básico para la vida, el agua. Dice, mi alma te anhela, así que me voy a levantar de madrugada a buscarte, decía David. Y eso fue lo que le sostuvo, hermano, la presencia de Dios, el gozo de Dios. Qué bueno, gracias a Dios, hermano, por la gracia de Dios y por su misericordia y por su amor que Él nos alcanzó. No porque nosotros seamos algo o hayamos sido algo, sencillamente fue el amor de Dios y su misericordia, la gracia divina, por supuesto, que lo motivó a Dios a fijarse en nosotros, pecadores viles, y ahora pertenecemos a la familia de Dios, gracias a Él. Y ahora, hermanos, por si fuera poco, dijo Pablo, podemos gozar de la presencia de Dios que produce un gozo completo, absoluto y total. No sabemos, hermanos, cuándo este tiempo vaya a pasar, pero démosle gracias a Dios, hermano, porque no estamos en el país de Estados Unidos, donde hay demasiados contagiados, muchos, miles, hermanos, miles se están contagiando todos los días, aquí, en el país donde estamos, pero gracias a Dios nos ha protegido. Ahora, Dios no nos promete, hermanos, que no vamos a estar en medio de la turbulencia. Dios no nos promete mantenernos fuera del huracán. La promesa de Dios es que cuando te encuentres en medio de la tormenta, yo voy a estar contigo. A Moisés le dijo, mi presencia, no te preocupes, mi presencia va a ir contigo, no tengas pendiente. Dios le pudo haber dicho a Moisés, ok, Moisés, te voy a sacar de ahí del pueblo, y más, vete tú directito, te voy a poner a ti en la tierra prometida, allá te voy a poner para que tú disfrutes, y el pueblo esto lo dejas ahí. Dios le pudo haber dicho a Moisés para que no sufriera. Pero le dijo, aguántate, ahí quédate, pero quiero que disfrutes mi presencia en medio de todas las situaciones que estás padeciendo. A David le pudo haber dicho Dios, a ver, David, ay, es que qué calamidad, Davidcito, mira nomás lo que está sufriendo allá. Mira, te voy a quitar todos los problemas y allá. Pero ¿cómo ibas entonces a escribir David tantos salmos tan motivadores, inspiradores, si no hubiese experimentado la bondad de Jehová en su vida y el consuelo? Bueno, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que la presencia de Dios produce gozo. También la Biblia nos enseña que la palabra de Dios, hermanos, en la presencia de Dios, quiero decir, en la presencia de Dios, encontramos protección. Salmos 31:20 nos dice la escritura lo siguiente, Salmos 31:20, un versículo más, un pasaje más de David que describe propiamente la presencia del Señor que produce gozo, como en el Salmo 16:11, pero David ahora en el Salmo número 31:20
exclama lo siguiente, Salmos 31:20, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. En el 19, David está hablando y dice, cuán grande es tu bondad, oh Dios, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los vas a esconder. ¿A quiénes? A aquellos que temen a Dios. Tú los vas a esconder en lo secreto de tu presencia de la conspiración del hombre. Dice, los pondrás en un tabernáculo, en un aposento, van a estar resguardados a cubierto de contención de lenguas. David está expresando, hermanos, que en la presencia de Dios, no solamente hay gozo absoluto y pleno, sino que también hay protección. A los que te temen y guardan tu nombre, vas a mostrar bondad para con ellos, para que cuando vengan tiempos difíciles, entonces estén cubiertos y resguardados bajo el secreto de tu presencia. ¿No le motiva esto, hermano? Usted y yo podemos estar en la presencia de Dios resguardados. El hecho de tener una comunión con Dios, una devoción con Dios día tras día, el hecho de que usted se levante pensando en Dios, tome la Biblia, la lea, se ponga de rodillas y le clame al Señor y tenga un tiempo a solas con Dios, está usted buscando la presencia de Dios. Dios le dará gozo pleno, pero también le dará protección en ese día. La presencia de Dios es protectora. Es protectora. David sabía, hermanos, que los que temen a Dios disfrutan de su protección, tanto de los malos como de las situaciones que pueden surgir en medio de su vida diaria por el hecho de estar en la presencia de Dios. Mi hermano, Moisés estuvo protegido toda la peregrinación, ¿sí o no? Es más, Dios protegió al pueblo no tenían que comprar ropa. Una hermana hace tiempo nos dijo, pastor, mire, le voy a regalar esto. Era un galón de detergente para ropa. Y dice, ahí se lo da a su esposa. Le digo, pues nosotros tenemos, hermana, no se preocupe. Dice, sí, pero decía la hermana hace muchos años, decía, es que con esta no se le decolora la ropa. Dije, ya vieron la ropa que cuando lavamos la cuelga mi esposa atrás y se nos está yendo el color. Dije, ay, hermana. Dice, mire, este es el que uso yo, úselo. La ropa, hermanos, la ponemos en el sol y se nos va quemando, se nos va decolorando, ¿verdad? Todo. O se va quemando, se va malgastando y de repente ya no tiene el mismo color que tenía antes. Yo tenía un pantalón negro muy bonito que me gustaba mucho hace años, ¿verdad? Y no me lo quitaba. Y de repente, cuando me di cuenta, ya no era negro, era como grisecito. De tanto que le pegaba el sol cuando andaba uno en la calle, pues iba decolorando. Y tuve que comprar un tinte, dije, lo voy a colorar otra vez. Y compré un tinte y un tinaco, lo metí ahí y salió peor. Porque ya no pudo regresar al color original. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando el pueblo de Dios anduvieron por el desierto esos 40 años con Moisés, dice, las sandalias no se le gastaron, las ropas no se les quemaron, no se les decoloraron, hermano, porque la protección de Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era real y tangible en su pueblo. Cuando usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios, hermanos, a través de la devoción, Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios es diligente, hermanos, en protegernos. Recuerda lo que dice el Salmo 91, que no sabemos quién lo escribió propiamente. Sin embargo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Necesito tener tranquilidad cuando vaya caminando, por dónde seguir, por dónde no, qué región no pasar, por dónde están los beduinos y dónde corremos peligro. Así que, pues tú conoces muy bien el asunto. Ve con nosotros. Y fue cuando le dijo, ven con nosotros y te haremos bien.
Dijo, no, yo no puedo irme, yo no. Así que Moisés se sentía un poco inseguro, razón por la cual le dijo a Dios, pues ¿quién me va a acompañar? Dices que me vas a llevar a la tierra prometida, pero no me has dicho quién me va y quién va a ir conmigo. Tranquilo, Moisés le dijo, yo voy a ir contigo. Él fue suficiente, hermano, la presencia de Dios es suficiente, amén. No voy a enviar a nadie, por eso el cuñado no quiso ir. Porque ya estaba dentro de los planes de Dios. No, mi presencia te va a acompañar y mi presencia te va a dar cuidado, descanso y reposo. Mi presencia irá contigo, dice el versículo 14, y te daré descanso. Descanso. Ese descanso, hermanos, que necesita el alma en tiempos difíciles. Descanso aquí podemos entenderlo, hermanos, como significa más bien estabilidad o consuelo. Moisés necesitaba, hermanos, sentirse tranquilo, estable, pero también necesitaba consuelo de Dios. Porque había gente que iba muriendo cuando venían otros a asaltarlos y morían. Se encontraron, ¿se acuerdan cuando se encontraron con las serpientes en una región y muchos murieron? Así que Moisés se sentía desconsolado, yo estoy solo. Josué, este muchachito va aprendiendo de mí, decía, y Aarón, su hermano, y andaba con él, pero pues no conocían el desierto ninguno. Necesitaban un norte, necesitaban consuelo, necesitaban esperanza, necesitaban reposo, y la presencia de Dios se los otorgó. Lo único que el ser humano, hermanos, necesita es, para poder vivir, es la presencia de Dios que produce descanso. Para estar tranquilos, estables, para que nuestra alma tenga reposo en Dios. Es lo único que necesitamos, la presencia de nuestro Dios. Es verdad, hermanos, que vemos tantas noticias que nos dicen una cosa y después salen los intelectuales diciendo otra, y luego unos culpan al gobierno, y luego otros culpan a los laboratorios, y luego otros culpan a todo mundo. Y ahí se andan echando, si me permite la expresión, la bolita entre países. Pero realmente, hermanos, quien tiene todo dominado es Dios. A Él tenemos que acudir. No estar esperanza. Humanamente, pues dice uno, ay, Dios quiera que pronto salga un tratamiento para este coronavirus, pero ahora te va a salir otro virus, hermano. Y vamos a estar en lo mismo. Nuestra confianza debe estar en Dios. Buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios día tras día, porque el rostro de Dios, hermanos, trae plenitud de gozo, la presencia de Dios trae protección y la presencia de Dios también encontramos reposo, descanso, consuelo. Hemos perdido a hermanos en Cristo por este dichoso virus. Gracias a Dios, no aquí en la iglesia. Pero todos nosotros seguramente, sin temor a equivocarme, tenemos algunos parientes o al conocidos que se han contagiado y ya están en la presencia de Dios. Y dice uno, ¿por qué? ¿Por qué tan rápido se está yendo la gente? Y dice uno, ¿y cuándo va a llegar a nosotros? ¿Cuándo nos va a llegar? ¿Y cómo vamos a afrontar la situación si nos llega? ¿Y cómo nos va a ir? Y pensamos en el futuro y nos quebramos la cabeza. Miren, hermano, piense más bien en la presencia de Dios que está con nosotros. Dejar que el mundo ruede. Dios de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, que Dios se encargue de lo suyo. Usted y yo hay que vivir a la manera de Dios. Pablo le dijo a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dios prometió su presencia, hermanos, y esta trae descanso. Descansa en Dios. Protéjase en Dios. Una hermana me dijo no hace mucho tiempo, pastor, esto se está poniendo color de hormiga. Yo no sé cómo son las cosas color de hormiga, ¿verdad? Pero es una frase. Se está poniendo feo. Yo pensé dentro de mí, y se va a poner peor. Pero hay que ser realistas, hermano. Dios tiene control de su gente. Dios tiene control de su creación. Dios tiene control de lo que estamos viviendo. Y buscando la presencia de Dios, todo va a ser más llevadero. Amén. Podemos estar contentos, podemos disfrutar el tiempo, confinamiento con nuestras familias, podemos disfrutar
los tiempos que venimos a la reunión el domingo por la mañana, podemos disfrutar lo que tenemos. Dios ha sido bueno, hermanos, hasta ahorita, ¿no es cierto, hermano? Dios nos ha dado comida, Dios nos ha dado alimento, Dios nos ha dado protección, Dios nos ha dado trabajo, Dios nos ha dado muchas cosas, la salud, la vida, aquí estamos. Ese es motivo de gratitud al Señor, pero no dejemos de llegar día tras día a la presencia de Dios para disfrutar el pleno gozo de Dios, la protección de Dios y el descanso y el reposo de Dios. Mientras el mundo que no puede llegar o que no busca el rostro de Dios, busca lo material, busca lo que se acaba, lo temporal, los cristianos debemos de buscar lo eterno, lo que permanece, lo que no es perenne. La presencia de Dios es vital para que usted y yo vivamos de pie, esperanzados, confiando en el Señor. Y que Dios vaya trazando nuestra vida, pero confiemos en la presencia de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar, hacer una oración. Con esto terminamos.